Dios le bendiga en esta mañana. Un gusto verlo una vez más. Quiero invitarle que vaya al libro de Pedro, la primera epístola, perdón. La primera epístola. Si usted nos visita por primera vez, nosotros tenemos como costumbre estudiar la palabra del Señor por medio de los libros, versículo por versículo. Y hace unas semanas empezamos a estudiar la primera epístola del apóstol Pedro. Nos va a tomar quizás lo siguiente de este año, meditar en ella. Y hoy nos vamos a tomar la libertad, hoy y la próxima semana, creo yo, de meditar en la salutación o el saludo que da el apóstol Pedro. Si tiene dificultad para encontrar a Pedro, pues cierre su Biblia y de atrás para adelante y por ahí va a encontrar al apóstol Pedro. Si está por Mateo, se fue muy lejos. Si está en Deuteronomio, pues todavía mucho más lejos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. Padre, te pedimos que en esta mañana tú puedas hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, te pedimos que tú puedas dar entendimiento, que podamos, oh Dios, entender lo que había del corazón del apóstol Pedro cuando escribió esta carta, lo que tú pusiste en el corazón de tu siervo. Señor, y que hoy lo podamos aplicar a nuestra vida como iglesia más de 2000 años después. Señor, oramos para que aquel que no te ha conocido hoy te pueda conocer. Aquel que su corazón está endurecido, que hoy tu palabra, tu espíritu, doblegue ese corazón. Aquel que sus ojos están cerrados a tus verdades, que hoy tu Espíritu Santo pueda abrir esos ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Es fácil cuando uno ve una salutación de los apóstoles pensar que ahí no hay nada interesante, que no tienen mucho que decirnos y es más fácil brincarnos directamente a la parte esencial de la carta. Pero cuando leemos esta salutación, encontramos que el apóstol Pedro tiene mucho que decir. Y vamos a tocar quizás una doctrina que cuando se trata de los detalles, ha creado mucha controversia, debates y divisiones a lo largo de la historia. Yo no espero solucionar el problema, pero espero que al estudiar este tema como congregación no se vaya a crear ningún debate ni ninguna discusión sobre el tema. Y estamos hablando de la doctrina de la elección bíblica, que creo que todos podemos estar de acuerdo
en esa doctrina, hay una elección bíblica. Ahora, cuando entramos a hablar de los detalles de cómo se lleva a cabo esa elección, o la elección, es cuando empezamos a tener los desacuerdos a la hora de los detalles. Yo trataré hoy de enfocarme en la parte principal de la doctrina bíblica, no en los detalles, así para que usted no cierre su corazón. Y aunque no estemos de acuerdo en los detalles sobre cómo se origina la elección, yo quiero que usted tenga algo bien claro como creyente. En primer lugar, no todos vamos a estar de acuerdo en los detalles. En segundo lugar, tu salvación, mi salvación, no depende de los detalles. La salvación, bíblicamente, 100% depende de que usted tenga fe en ¿quién? En Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Los detalles de la elección soberana no tienen nada que ver con tu salvación o mi salvación. El ladrón en la cruz, ¿cuántos recuerdan el ladrón en la cruz? En un instante fue salvo, simplemente porque creyó en Jesucristo. Él no entendía ninguno de los otros detalles. Él solo entendió que tenía que creer en Jesucristo, no fue bautizado, no fue discipulado, no fue nada. Y Jesucristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que su posición o mi posición en los detalles en cuanto a la elección soberana no tiene nada que ver con tu salvación o mi salvación, ni nos hace creyentes de primer nivel o segundo nivel, o más amados o menos amados por Dios. No tiene nada que ver. Y quiero dejarlo claro para que no vaya a haber, digamos, ningún tipo de confusión. Es interesante cómo el apóstol Pedro, se refiere a los hermanos en este pasaje. Pedro se refiere a ellos como los expatriados, escogidos o elegidos. Es un tremendo pensamiento. Si tú eres cristiano, si realmente has llegado a Cristo en fe, en arrepentimiento, según la Escritura, eres elegido de Dios a través de su Hijo amado. Ahora, yo no estoy diciendo nada nuevo. Esto es una enseñanza que encontramos a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, Nehemías capítulo 9, versículo 7, no tiene que buscarlo, yo simplemente lo sinteticé, nos dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. ¿Habrá alguien que tenga alguna duda de que Dios escogió a Abraham? No, eso lo entendemos claramente. Génesis 21, versículo 12. Nos dice allí, Dios dice, escogí a Isaac. Cuando vamos a Romanos capítulo 9, versículo 8 al versículo 15, ahí encontramos que Dios escogió a Jacob. Cuando vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 5, un versículo que es normal verlo en las redes sociales, que la gente lo publica, la gente lo cree, la gente no tiene ningún problema, y creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos ningún problema en aceptar ese versículo. Jeremías 1:5 dice, antes que naciera, te había elegido para que fueras un profeta a las naciones. Ageo, el profeta Ageo capítulo 2, versículo 23 dice, Dios escogió a Zorobabel. Tanto en Isaías y en Primera de Pedro se nos dice que Dios escogió a Cristo. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Primera de Pedro 2:6, que estudiaremos más adelante, Dios escogió a Cristo como la principal piedra. Ya lo dijimos la semana pasada, la piedra del ángulo no es Pedro, es Cristo. La piedra en que está fundamentada la iglesia no es Pedro, es Cristo. Yo no me imagino, no porque no tenga imaginación, sino porque no lo encuentro en la Escritura, a Dios sentado en su trono diciendo, bueno, espero que alguna nación o que alguna persona me crean y me escojan a mí para que yo sea su Dios.
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos a Dios tomando la iniciativa para escoger al hombre. Porque el hombre por naturaleza no busca a Dios. Romanos capítulo 3 lo dice bien claro. No hay un solo justo, no hay quien busque a Dios. Esos son algunos ejemplos. Ahora, regresando a nuestro pasaje, el apóstol Pedro habla de la identidad nuestra como hijos de Dios. Dice el versículo una vez más, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. Hasta ahí, coma, dice ahí. Hermanos, si tú estás en Cristo, no es porque tú eres muy inteligente, es porque Dios te escogió. Y es una doctrina que no podemos quitar de la Escritura. Vuelvo y le digo, los detalles podemos discrepar en los detalles. Pero de que es una doctrina bíblica, es bíblica. El pastor Sam Storm dice que el verbo elegir o escoger aparece 22 veces en el Nuevo Testamento y 7 de ellas aparece específicamente haciendo referencia a que Dios elige a las personas para vida eterna. De esas 7 veces, el verbo, el sustantivo elegidos aparece 22 veces y 17 veces de esas se usa en referencia a nosotros como su pueblo. Como el que acabamos de leer, por ejemplo, aquí, a los expatriados. La otra vez que aparece es en capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y él dice que el sustantivo elección, el otro era elegidos, pero el sustantivo elección aparece 7 veces y todas aparecen referencia a la salvación. Ahora, cuando miramos la descripción que el apóstol Pedro da de la iglesia, parece contradictorio, porque él dice a los expatriados elegidos. Porque expatriados en cierta manera significa que rechazados, los expulsados, pero elegidos significa que seleccionados. Entonces los cristianos hemos sido rechazados ¿por quién? Por el mundo, precisamente ¿por qué? Porque hemos sido elegidos por Dios. Ahora, ¿cuál es el contexto donde el apóstol Pedro está escribiendo estas palabras? Lo explicamos la semana pasada. Los hermanos estaban siendo perseguidos, estaban siendo rechazados, estaban sufriendo por causa de ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque no usaban las redes sociales? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo eran perseguidos, eran rechazados. Y en esos momentos de persecución, en esos momentos donde quizás ellos pensaban que la vida se les iba a acabar, Dios por medio del Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para que les recuerde a ellos, miren, no se preocupen, ustedes son elegidos, el pueblo elegido de Dios. Hermano, ¿no le parece a usted tremendo estímulo ese? Que en medio de la persecución, y vuelvo y lo digo, por causa de Cristo, porque usted lo pueden perseguir por otras cosas extrañas que usted vaya haciendo, no, pero por causa de Cristo, es una tremenda motivación saber que significa que he sido elegido de Él. Pedro le está diciendo a estas personas, y aún a nosotros, no importa tu condición social, no importa el rechazo de los hombres, fuiste escogido por Dios en Cristo Jesús. Ahora, vaya conmigo por un momento a Tesalonicenses capítulo 1 para sustentar lo que estoy diciendo. No voy a leer todos los versículos, pero sí algunos. Para mostrarle un poco de esta doctrina bíblica, si hago este paréntesis allí. En 1 Tesalonicenses
Cuando el apóstol escribe a estos hermanos, ¿qué se hizo? En el versículo 1 comienza diciendo que él siempre da gracias a Dios por ellos. Capítulo 1. Dice, yo siempre doy gracias a Dios por ustedes. Versículo 3, perdón. Y le recuerda las cosas por las cuales da gracias. Dice, yo doy gracias a Dios por ustedes. Primero, por la obra de su fe, por el trabajo de amor que ustedes hacen y por la perseverancia de ustedes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para luego en el versículo 4, Pablo le dice, miren lo que le dice, yo sé que ustedes son elegidos. Dice, al final dice, ¿dónde estoy yo? Es que estoy en segunda, perdón. Dice, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo dice, yo sé, hermanos, que ustedes fueron escogidos. Ahora, ¿cómo sabía Pablo que estos hermanos habían sido escogidos? Bueno, versículo 5. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ahora, miren, fíjense el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Versículo 7. Habéis sido ejemplo a quienes, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y versículo 9, versículo 10. Y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, esperar de los cielos a su Hijo. Básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, iglesia, yo sé que ustedes son elegidos, escogidos de Dios, no porque levantaron la mano, no porque repitieron una oración, no porque se bautizaron, sino porque son imitadores de nosotros, los apóstoles, y de Cristo. Porque han recibido la palabra, porque están siendo ejemplo a otros, porque están predicando la palabra de Dios, porque se han apartado de los ídolos y porque están esperando el regreso de Jesucristo. Hay unas evidencias, hermano, en ese capítulo para examinar si realmente estás en Cristo. No me diga que usted es cristiano porque repitió una oración. No me diga que usted es cristiano porque se bautizó. No me diga que usted es cristiano porque tiene una Biblia. Dígame que usted es cristiano porque lo que Pablo dice de los hermanos de Tesalónica, usted lo ve en su vida. Y si usted quiere examinar su vida, el primer capítulo de Tesalonicenses podría ser una buena algo para medirse. Ya se me fue lo que iba a decir. Usted puede evaluar su vida a través de ese primer capítulo. Ahora, miren lo que dice el teólogo y pastor Arthur Pink. Cuando le preguntan, ¿cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo saber si soy cristiano? ¿Porque tengo una Biblia bajo el brazo? No. Miren lo que dice él. Porque la palabra de Dios ha venido con tal poder a mi alma, al punto que ha destrozado mi autosuficiencia. La autosuficiencia es que usted cree que puede hacer todo por sí solos. Usted sabe si es cristiano si la Biblia ha hecho eso en su vida. Segundo, porque el Espíritu Santo te ha convencido de tu lamentable condición de pecador y violador de la ley de Dios. ¿Se ve a usted a sí mismo como ese tipo de una persona que lamentablemente espiritualmente estaba muerto? Que es un violador de la ley de Dios. En tercero, miren lo que dice él. Porque el Espíritu Santo me mostró que Cristo era la persona idónea y suficiente para solucionar mi problema con Dios. Hoy en algún lado le enseñan a usted, sea buena gente, dé limosnas,
esfuércese mucho y usted arregla su problema con Dios. Bueno, yo entiendo por la Escritura que yo no puedo arreglar mi problema con Dios de esa manera. Que el único suficiente para hacer eso es Cristo Jesús. Una quinta anotación que él dice. ¿Cómo sé que soy cristiano? Por las marcas de la naturaleza dentro de mí. Por mi amor por Cristo. Por mi apetito por las cosas espirituales. ¿Cómo está su apetito por las cosas espirituales? ¿Cómo está su apetito por el estudio, por la lectura, por el congregarse, por la oración, por la adoración? ¿Cómo está su apetito? ¿O usted simplemente va cada 8 días para, ¿cómo es que se dice esa palabra? Para calmar su conciencia o para cumplir su obligación religiosa dominical. Seis, dice él, por la resistencia que hay en mi interior a la vieja naturaleza, porque siento odio por el pecado y porque me aborrezco a mí mismo cuando peco. Cuando usted peca delante del Señor, ¿cómo se siente? ¿Cómodo? Hay gente que dice, no, es que ya ni le duele pecar. No, si a usted no le duele pecar, pues perdóneme, pero usted no conoce a Cristo. No importa que venga a la congregación, cante y haga lo que quiera, usted no conoce a Cristo. Séptimo, dice él, cuando practico, cuando evito todo lo que es condenado por la palabra de Dios. Un sexto o octavo ya. Cuando diligentemente, dice este hombre, busco cultivar las gracias cristianas que fueron dejadas por Cristo. ¿Cuáles son las gracias cristianas, pastor? El estudio de la palabra, la vida de oración, el congregarme, el edificarnos los unos a los otros. Me pareció interesante compartir eso. Ahora que estamos hablando de la elección, porque la gente pregunta, bueno, pastor, ¿cómo sé que soy salvo? Ya que aquí no levantamos la mano ni repetimos la oracioncita de fe. ¿Cómo sé que soy salvo? Pues ahí está. Primera de Tesalonicenses para que lo escuche, capítulo 1, y luego estas anotaciones que dice este hombre. Entonces Pedro, regresando a Pedro, para Pedro era importante que esos hermanos entendieran que eran elegidos. Era importante que su identidad fuera definida, no por lo que el mundo dice, no por lo que el mundo ofrece, sino por el hecho de que Dios nos sacó del mundo para que fuéramos sus hijos. Y cuando uno piensa en esta doctrina, ¿no? Es más, Arthur Pink en uno de sus sermones dijo un día que iba a hablar de una de las doctrinas más odiadas de la Biblia, y era la elección soberana. Y miren lo que él dijo sobre esto. Dice, la elección soberana de Dios es la verdad más aborrecida y despreciada por la mayoría de los que dicen ser cristianos, la cual anuncia claramente que la salvación no se originó en la voluntad del hombre, sino en la voluntad de Dios. Que si no fuera así, nadie se salvaría ni podría salvarse. Porque como resultado de la caída, el hombre ha perdido todo deseo y voluntad de lo que es bueno, y hasta los mismos elegidos tienen que estar dispuestos. Fuertes son los gritos de indignación contra tal enseñanza. Y lo que Arthur Pink está diciendo aquí, hermano, es que es difícil para algunas personas aceptar que hay una elección soberana. Y a muchos pastores pues da temor hablar sobre este tema, porque en cierta manera el hombre siempre quiere tener un poco de responsabilidad o de crédito por haber creído. Creo que todos hemos pasado por allí. Pero Pedro aquí al principio de esta epístola no le da temor a hablar de esta doctrina. Y yo creo que no le da temor a hablar de esta doctrina simplemente porque la iglesia había entendido claramente esta doctrina. Hoy es que tenemos problemas para entenderla. Ahora el apóstol Pedro nos dice 4 cosas aquí en estos 2 versículos, o en este versículo 1, que las cuales vamos a estar hablando.
Hoy voy a hablar dos. Nos dice tres cosas sobre la elección y nos dice al final el propósito de la elección. Hoy hablaremos de dos cosas y la próxima semana hablamos de la tercera o de la palabra más controversial de este versículo y vamos a hablar sobre el propósito de la elección. En primer lugar, lo que encontramos aquí es la condición de nuestra elección. Como ya lo mencionamos, Pedro dice a los expatriados escogidos. Vivimos como peregrinos en esta tierra, creo que nadie tiene duda de ello. Somos ciudadanos celestiales, nuestra ciudadanía no es ni colombiana, ni venezolana, ni panameña, ni mexicana, ni salvadoreña, ni estadounidense. Nuestra nacionalidad es celestial. Vivimos en una cultura terrenal, pero con una cultura sobrenatural. Tenemos un gobierno gobernado por Dios y a través de su palabra somos habitados por el Espíritu Santo, es lo que la Biblia nos enseña. Como cristianos tenemos convicciones, tenemos creencias, tenemos una ética, tenemos hábitos, estándares de vida y principios totalmente diferentes a los del mundo. Todas nuestras convicciones y todas nuestras creencias no encajan en este mundo. Simplemente porque no somos de este mundo. Por eso Primera de Juan nos dice, no amamos al mundo. Santiago nos dice, no nos hacemos amigos ¿de qué? Del mundo, porque si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos ¿de quién? De Dios. Según de Corintios, capítulo 5, no tiene que buscarlo. Pablo nos dice allí que somos embajadores de Dios. Y como embajadores de Dios se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Es decir, que ahora nosotros como hijos de Dios le podemos decir a los hombres que se pueden reconciliar con Dios por medio de Jesucristo. Fuimos enviados, como dice Jesús, a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo lo digo una vez más, esa es la razón por la cual el mundo nos debe imitar a nosotros y no nosotros imitar al mundo. Tristemente muchas veces hoy encontramos a la iglesia imitando lo que el mundo hace y no el mundo imitándonos a nosotros. El mundo tiene los premios no sé qué cosa, porque ya hoy en día los cristianos tienen los premios cristianos. Donde claramente es exaltado Cristo, ¿cierto? Claramente es exaltado el talento de quién, del hombre, y no a Cristo. En segundo lugar encontramos aquí, y vamos a detener un poco más allí, la naturaleza de nuestra elección. La naturaleza de nuestra elección. Dice el versículo 2, elegido. La pregunta es, ¿quién nos elige? Capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice Pedro, el capítulo 2, versículo 9. Lo estudiaremos más adelante. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que el término elegir o escoger significa llamar de entre. Así que lo primero que Pedro nos está diciendo es simple. Que los cristianos somos personas que han sido elegidas por Dios y que le pertenecen a Dios. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 14. Y entonces voy a empezar a mirar unos cuantos versículos para aclararlo, para aclarar este punto. Hechos capítulo 15, versículo 14. Hablando de la naturaleza de la elección. ¿Lo tiene? Mira lo que dice.
Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. O sea, visitó a los judíos que no creían en los gentiles para nada. Ahorita están hablando de lo que Dios está haciendo en los gentiles. Visitó a los gentiles por primera vez, a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pero cuando uno escucha estos versículos, hay algo dentro de uno que quiere resistirse a esta idea. Porque nos gustaría el crédito. Por algún lugar que nos gustaría que hubiera crédito. Pero ahí donde muchas veces decimos la gente, pero es que esto es injusto. Bueno, injusto desde el punto de vista de quién. O sea, ¿cuál es la base que tomamos nosotros para decir qué es justo y qué es injusto? Cuando tú y yo somos seres humanos totalmente que injustos. Nosotros no podemos medir la justicia de Dios de acuerdo al estándar del hombre. Es imposible. Vamos a Mateo capítulo 20. Bueno, si vaya porque, bueno, vaya pues. Bueno, no voy a leer. Bueno, sí voy a leer 2 versículos de ahí entonces. Mateo capítulo 20. Para que miremos qué enseña la escritura sobre la elección. Y vamos a tomar alguno nomás. Mateo capítulo 20. Nos presenta la parábola de los obreros de la viña. Solo va a leer 2 versículos, usted puede quizá leerla el resto en su casa. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Si usted sigue leyendo la parábola completa, en su casa lo hace, usted ve que el padre de familia escogió a los que él quiso, les dio la recompensa que él quiso, y esa es la esencia, digamos, de esta parábola. Él los seleccionó, él los llamó para su servicio, los envió a servir, los recompensó con justicia, con fidelidad y con generosidad. Eso nos da una foto de lo que es la elección. Cuando usted va a Juan capítulo 15, versículo 16, un pasaje muy conocido por nosotros, el Señor Jesús dice a sus discípulos, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y mire lo que sigue diciendo. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanecerá, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús dice, no me elegiste, yo os elegí. Por eso ese concepto equivocado que el cristiano tiene que corregir, que dice, yo encontré a Dios. No, Dios no estaba perdido, el perdido era yo. Dios me encontró a mí. Son dos cosas diferentes. En el capítulo 17 de Juan, versículo 9, en la oración sacerdotal, o sea, donde Cristo intercede al Padre por los suyos. Mire la oración de Jesús allí, versículo 9. A dar chance para que lo busque. Juan capítulo 17, versículo 9. ¿Lo tiene? Jesús orando. Dice, yo ruego por estos, sus discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son, ¿qué? Tuyos. El Padre nos escogió, nos entregó a Cristo como un regalo de amor. Dice el texto, ¿no? Cristo hablando con el Padre, le dice, lo que me diste. Yo ruego por los que me diste, porque son tuyos. Ahora, si vamos a Hechos, capítulo 3, creo que es otro pasaje muy interesante. Y voy a leer varios versículos allí, aunque quizás el último sería el más interesante.
Hechos capítulo 13, versículo 46 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, ¿no? Pablo hablando con los judíos, ellos rechazaron, dijeron, pues ahorita nos vamos a los gentiles. Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Mira el versículo 48. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Qué dice al final? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No creyeron todos. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En Romanos 11:5, cuando nos presenta el caso del profeta Elías, cuando acabó con los profetas de Baal, y él creyó que era el único. Él creyó que era el único. Oh Dios, solo yo he quedado. Y Dios lo aterriza. Y en el versículo 11:5, Pablo, recordando su ilustración, hablando de la elección, le dice, así también aún en este tiempo he guardado un remanente. Yo escuché la semana pasada no estudié una explicación de la palabra remanente medio rara, tan rara que ni me acuerdo qué era lo que decía. Pero hermano, remanente simplemente significa ¿qué? Grupo pequeño. Cualquier otra cosa que le quieran sacar es cuento. Remanente es grupo pequeño. Esta persona decía una explicación media rara. Es un grupo pequeño. Dice, ¿un remanente qué? Pero diga qué dice. ¿Un remanente qué? Duro, hermana Lupita, ¿qué dijo? Escogido por gracia. ¿Qué es gracia? Sin merecerlo. Fueron escogidos sin merecerlo. Sin merecerlo. Porque a veces queremos crédito en que yo merezco. Usted lo único que merece es el infierno, yo también. Y le enseño a la gente a decirle, no, dile a Dios que tú mereces. No, que yo no merezco y no el infierno. Si tengo vida eterna es por su gracia. Sin yo merecerlo, Él me lo entregó. Primera de Corintios 1:9. Que hable la escritura para que no digan que son cuentos míos. Es la escritura. Primera de Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados, aleluya, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermano, la salvación fue una obra directa de Dios. Él te llamó a la comunión con su Hijo. Hoy los pasajes quizás más gloriosos los vamos dejando para lo último, ¿no? Los más fáciles. Vaya a Efesios capítulo 1, versículo 3. Me acuerdo porque mi profesor de Romanos, cuando leía este pasaje, decía las bendiciones que Dios ha dicho para nosotros. Y le decía, bendecidos, 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 decía él, todo emocionado. Y tiene razón, ¿no? Él tenía razón en ese momento. Hermano, mira lo que dice el versículo 1. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales. Yo me da cosa cuando escucho gente motivando a las personas buscando supuestamente cosas terrenales que van a ser acabadas, que van a ser destruidas. Pablo dice aquí, somos bendecidos por las bendiciones espirituales que tenemos en las regiones celestiales. Ahora mira el versículo 4. ¿Está listo? Según nos ¿qué? Nos escogió en Él, es decir, ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha de Él. Él te escogió antes de la fundación del mundo, pastor. ¿Y eso cómo lo entendemos? Mire, yo quiero pedirle a los hermanos que pongan una foto que yo los miércoles la he tratado de hacer. Yo lo he dicho, yo no soy muy buen dibujante ni tengo mucha creatividad. Pero si alguien ve esto y lo puede hacer de una forma más creativa, más fácil explicar, le agradecería. Lo hace y me lo manda por un email y me lo trae. Pero es una forma, en la forma en que yo más fácil puedo quizás explicarle a usted. Mire, aquí está. ¿Ya no sirve esto? Oh, ya no sirve mi cosito. Ya no sirve. Estaba todo emocionado. No sirve. Bueno, ya no sirvió. Entonces, pues, bueno, ya que. Ahí está la forma para que usted trate, digamos, de entenderlo. La eternidad, bueno, me va a tocar moverme, yo me muevo. La eternidad. Aquí, fundación del mundo, donde dice Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó los cielos y la tierra. Bueno, aquí está. Eternidad aquí. ¿Cuándo escogió Dios? Antes de que esto pasara. Antes de que esto pasara. Dice el versículo, nos escogió en Él. Antes, es de las chiquiticas, hermana, de las AA que le llaman, o AAA. AAA. Oh, es que esto ya está, ya tiene. Pero bueno, otro día miramos eso. ¿Tiene ahí? Ah, ahí está. Hola, ayuda y doña trae. Ok. A ver, si me dan 2 segunditos, a ver. Esta funciona, a ver si. Ahora sí, mira, ahí está. Ah, no se ve. Ok, mejor sigamos aquí. Bueno. Según el versículo, fuimos elegidos antes de que existiera el mundo. Mientras Dios ha existido, eso es lo que está diciendo ahí, es que mientras Dios ha existido, sus elegidos han estado en su mente. Y alguien me pregunta, pastor, muéstrame un versículo donde diga que Dios nos ha escogido para salvación, específicamente para salvación. Le voy a mostrar 3. Si con 3 no está contento usted, pues no sé. Mira el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, es decir, escogido, decidido desde antemano para ser adoptados. Adoptado significa de que usted fue salvo, que usted fue justificado, que usted fue insertado en la familia de Dios. A ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Dice el versículo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de ¿quién? De Él. Lo cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos escogió para su gloria, no para tu gloria ni para mi gloria. Según de Tesalonicenses, capítulo 2:13. Aquí sí está más claro. La palabra que quizás usted quería escuchar, aquí se la voy a mostrar. Según de Tesalonicenses 2:13. ¿Lo tiene? Sí quiero que la lea para que después no diga que yo. Es más, mi Biblia aquí el título dice escogidos para salvación. Mira lo que dice. Pero nosotros debemos dar siempre gracias, debe dar siempre gracias a Dios
respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por qué debe dar gracias? Porque Él me escogió desde el principio. ¿Y para qué me escogió desde el principio? Para salvación mediante la fe. Hermanos, creo que más claro ese versículo no está, no se puede, no sé qué más explicarle ahí, más claro no se puede. ¿Cómo alguien no podría ver lo que dice ese pasaje? Ahora, por si no vemos ese, vamos a otro pasaje que nos va a ayudar a entender un poco más. Segunda de Timoteo 1:8. Segunda de Timoteo 1:8 y 9. ¿Lo tiene? Yo voy a leer desde el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Va, versículo 9. ¿Quién qué? Nos salvó y nos llamó con llamamiento ¿qué? Santo, no conforme a nuestra obra, no conforme a nuestra obra, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de todos los tiempos. Nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a mi obra, no conforme a algo que Él vio en mí, ni algo que vio en usted, sino conforme a su propósito. Y dice la gracia que nos fue dada, o sea, ese don que no merecíamos. Levante la mano el que merecía salvación, levante la mano el que merecía vida. La Biblia dice que todos los seres humanos, todos somos ¿qué? Pecadores, todos, hasta Alicia. ¿Dónde está Alicia? Por allá está Elisa, ya le estoy cambiando el nombre, Elisa. Hasta Elisa, creo que es la bebé más nueva aquí en la congregación. Bueno, la Nancy, pues no la han traído, no me acuerdo cómo se llama. Y si usted está embarazada, también. Hasta ahí. Todos los seres humanos, pecadores. Todos, no hay ni uno solo. Todos somos pecadores. Y pecamos desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero la gracia de Dios en Cristo es la que hizo la diferencia. ¿Y cuándo nos hizo ese llamamiento santo? Desde antes de todos los tiempos. Es decir, volviendo a mi fotico. ¿Dónde está mi fotico, hermano, por favor? Ya no les puedo poner la lucecita, pero mi fotico allá, desde la eternidad. Voy a cuando aparezca. En la eternidad. En la eternidad. ¿Cuánto tiempo hubo de la eternidad hasta Génesis 1:1? Yo no sé. Ni tampoco me voy a poner a investigar. Tuvo que haber pasado un buen tiempo. En la eternidad. Y todo eso según la gracia de Dios, según su plan y según su propósito, no según nosotros. Hermano, si Dios nos salva a nosotros, no es porque pensó en usted, nos salva para su gloria. Es que nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y creemos que Dios nos debe un favor a nosotros. No, usted sin Dios no es nada. Y Dios sin mí sigue siendo Dios. Dios era Dios en la eternidad antes de que yo existiera. Y yo existí ayer nomás, como me dicen los más de edad que yo, soy un bebé. Me dice, no, es que este es un bebecito. ¿Qué más les puedo decir? Si son unos setentones y sensones, me he callado, pues sí.
Nunca me ha gustado eso, pero siempre me ha tocado cargar eso y seguiré cargando con eso, quién sabe hasta cuándo. Hasta cuando tenga 70 y ya los de 80, como ya se han muerto, pues entonces ya no van a decir nada. Pero mientras tanto siempre alguien me va a decir, es que esto es un bebé. Desde siempre. Ahora vamos a otro pasaje más, 2 Timoteo 2:10. Glorioso este pasaje del apóstol Pedro. ¿Cómo se llama este apóstol? Pablo, 2 Timoteo 2:10, ¿lo tienen? Adelantico. Miren lo que dice. Por tanto, todo lo soporto. ¿Por qué? ¿Por amor a quiénes? A los escogidos. Para que ellos también obtengan salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Uno de los grandes problemas que siempre tenemos cuando se habla de esta doctrina es que la gente empieza a preguntar quiénes son los escogidos. Yo no sé. Deje de andar preguntando eso no interesa. Pablo dice aquí, yo soporto por los escogidos. ¿Quiénes son? Solo lo sabrá Dios. No somos llamados a identificar quién es o quién no es. Somos llamados a predicar la palabra de Dios. Otros dicen, bueno, pues entonces no vamos a predicar porque Dios tiene los escogidos. Pues no. ¿Por qué? Eso es una mentira. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia claramente enseñó que el único medio para la salvación es ¿qué? La predicación de la palabra. Hay que predicar la palabra. Decir que porque hay escogido yo no tengo que predicar la palabra, eso es una falsa enseñanza. Y eso no tiene sustento bíblico. Porque Pablo, por ejemplo, aquí lo dice claramente. Yo soporto todo. ¿Qué había soportado Pablo? Apedreado, cárcel, azotes, insultos. Todo dice y lo soporto. Por causa de aquellos que Dios ha llamado. ¿Quiénes son? Yo no lo sé. Pero yo tengo que predicar para que esas personas obtengan la salvación. Así que no se excuse, ni por favor vaya a pensar, ahora no predico el evangelio. No, esto es una motivación más para predicar el evangelio. Romanos, yo no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Romanos 10 dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Si no hubiera necesidad de predicar, Cristo no hubiera dicho, por lo tanto vayan, hagan discípulos. Hermano, la predicación del evangelio es necesaria porque el único medio de salvación, o sea, que la gente llegue a conocer a Jesucristo, es que se le predique la palabra. No es el testimonio suyo, no es que cante 2, 3, 4 canciones. Hay que predicarle el mensaje de la cruz. Que Jesucristo vino, que Jesucristo murió por causa de los pecados, que Jesucristo resucitó, Jesucristo ascendió al cielo, está a la diestra del Padre intercediendo por los suyos y que va a regresar en gloria. No hay otro medio de salvación. Hay un solo intermediario, es Jesucristo. Tenemos que predicarlo. Pablo lo dijo aquí, todo lo soporto. Así que nadie salga diciendo, pues ya no vamos a predicar más, ya no voy a evangelizar más, no voy a invitar a más nadie a la iglesia. Yo no he dicho eso y eso no tiene sustento bíblico. Vamos a 2 pasajes más. Apocalipsis 13:8. Voy a leer 2. 13:8 y 17:8. 13:8. Dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue escrito en el 2025, que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde que Dios ha existido, te ha tenido a ti en mente si estás en Cristo, si eres cristiano. Escogió tener una relación salvífica contigo en la eternidad para hacernos sus hijos. Escribió
tu nombre y mi nombre en el libro de la vida. Antes de que todo comenzara. Mira lo que dice el 17, versículo 8. Nuevamente, mientras la bestia es adorada. ¿Quiénes adoran a la bestia? Pues ahí está la respuesta. La bestia que has visto y no era y que es. Y esto para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no era y será. Así que en los dos pasajes de una manera indirecta se nos dice que los cristianos son aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida desde el principio. No es cuando usted se arrepiente y entonces Dios dice, oh, se arrepintió Sutano, véngale, a ver, se arrepintió Dixon, bueno, pum, aquí está, lo escribo. Claro, si usted cree eso, pues no hay problema, o sea, yo no voy a discutir con usted ese detalle, pero Dios no trabaja así. Y ya leemos todos los versículos bíblicos. No es que yo me imagino a Dios así, no, es que según la Escritura no trabaja así. Versículo 14 de ese mismo capítulo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque eres el Señor de señores y Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esa es la naturaleza de la elección, mis amados hermanos. Yo entiendo que es difícil de digerir y entender en algunos aspectos estas doctrinas, pero yo en lo personal la creo de todo mi corazón, porque la enseña la Escritura. Y una de las cosas que veo, por lo menos en esta doctrina, es que esa doctrina literalmente me humilla a mí como hombre. Me humilla a mí como hombre. Y termino con estas dos cosas. La doctrina de la elección nos muestra al menos dos cosas. Nos muestra primero que Dios está a cargo. Y en segundo lugar nos muestra la misericordia de Dios para aquellos que nunca podían haber ganado la salvación por sí solos. Eso nos muestra las dos cosas. Que el que está a cargo es Dios. No usted, no yo. Y segundo, nos muestra esa misericordia para aquellos que nunca hubiéramos logrado la salvación en nuestros propios términos. Esta doctrina no fue dada para confundirnos. Fue dada para que nuestro orgullo sea derribado y para motivarnos a alabar a Dios cada día más y más. Ahora el versículo dice una palabra que es la que quizás causa mayor controversia y es la que vamos a tener que estudiar la próxima semana, si Dios nos permite. Hoy solamente hablamos de la evidencia bíblica de que Dios escoge y Dios escoge. Y según lo que miramos, algunos, porque hay muchos más, no hay cómo refutar, es bíblica. Así que la próxima semana nos meditaremos en la segunda parte del versículo, donde nos habla de la presencia de Dios, ¿qué es eso? Y segundo, en tercer lugar, el propósito por el cual Dios nos escoge. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y dele gracias a Dios donde está el Señor por cada una de las bendiciones espirituales que Dios le ha dado. Esas bendiciones con las cuales los bendijo en Cristo Jesús. Y si estás en Cristo, dale las gracias. Porque si estás en Él, es porque Él tomó la iniciativa, es por obra de Él. Oh amigo, y si tú no estás en Cristo, si tú crees que la religión cristiana es mentira, es un engaño para manipular a los hombres,
Si tú crees que no necesitas a Jesucristo, que tú eres muy buena persona y por las buenas cositas que tú hagas va a ser suficiente para que puedas entrar delante de Dios. Si tú eres del que dice, no, es que yo sí, yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Mi pregunta es, ¿ese creer ha impactado tu vida al punto de que hoy entiendes que eres un pecador y que solo Cristo te puede perdonar? Ese es el creer bíblico. Te pregunto, ¿ese creer te ha llevado a hacer cambios en tu vida, a odiar el pecado y amar cada día más y más a Dios? Ese es el creer bíblico. El creer bíblico es que te lleva a dejar de confiar en los hombres, a dejar de confiar en tus ideas y confiar únicamente en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. El creer bíblico te lleva a entender que estás en miseria y que solo Dios te puede sacar de ese lugar. El creer bíblico te llega siempre a honrar a Cristo. Si tú crees y nada de lo que tú crees te está llevando a que Dios sea glorificado, estás creyendo en otra cosa, ven a Cristo. Allí donde tú estás, pídele a Cristo que te dé fe, que te dé arrepentimiento. Padre, gracias. Yo oro por aquellos que hoy están sin ti para que tú puedas hablar a sus vidas. Que ellos puedan ver la condición de su alma. Puedan entender que son pecadores. Que necesitan un Salvador. Que puedan pedir por fe y arrepentimiento. Y oro, Señor, para que la salvación llegue a esas vidas hoy. Y en su vida se vean esos frutos de arrepentimiento. Señor, por aquellos que estamos en ti, oramos para que cada día nuestra fe sea afirmada. Oramos para que cada día tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos permita seguir aferrados a ti. Oramos para que tu Espíritu Santo cada día siga moldeando nuestra vida a tu imagen, a tu semejanza. Oramos para que nos dé la fuerza para hacer lo que tú pides de nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús.